Señor, reconocemos que no hay nadie como tú. Lunes 30 de octubre, penúltimo día ya de este mes de octubre, hermanos, y es un privilegio una vez más el poder compartir el mensaje de la bendita palabra de Dios. Mire, el evangelio para hoy está tomado de San Lucas capítulo 13, versículos del 10 al 17. Doy lectura a la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un sábado estaba Jesús enseñando en una sinagoga. Había ahí una mujer que llevaba 18 años enferma por causa de un espíritu malo. Estaba encorvada y no podía enderezarse. Al verla, Jesús la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Le impuso las manos y al instante la mujer se enderezó y empezó a alabar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una curación en sábado, le dijo a la gente: hay 6 días de la semana en que se puede trabajar. Vengan pues durante esos días a que los curen, y no el sábado. Entonces el Señor le dijo: hipócrita, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a abrevar, aunque sea sábado? A esta hija de Abraham, a la que Satanás tuvo atada durante 18 años, ¿no era bueno desatarla de esa atadura aún en día de sábado? Cuando Jesús dijo esto, sus enemigos quedaron en vergüenza. En cambio, la gente se alegraba de todas las maravillas que él hacía. Hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuamos con la meditación del Evangelio de San Lucas. Hoy llegamos ya al capítulo 13 y el relato que hoy hemos leído nos presenta a Jesús un día sábado en una sinagoga. Claramente, como todo buen judío, todos los sábados el Señor asistía a la sinagoga, obviamente para poder escuchar el mensaje. Pero hoy que él ya está en su ministerio, se nos presenta cómo el Señor va a la sinagoga, pero él va ahora a continuar su obra, continuar su ministerio terrenal. Ahora, la sinagoga era el lugar donde se reunían los judíos para leer y estudiar las escrituras y orar. De hecho, las sinagogas nacieron en el periodo del cautiverio en Babilonia, pues como allá no tenían templo, ellos se reunían en las casas. Ahora, las sinagogas era el lugar de enseñanza de las escrituras y no el templo, pues puedo recordarle que el templo era el lugar donde Israel ofrecía sacrificios, pero las enseñanzas se daban en las sinagogas. Creo que para poder nosotros entender un poco o poder actualizar o contextualizar el texto, podríamos decir entonces que una sinagoga sería más o menos similar a una casa de oración, ¿verdad? Que es un lugar en una casa de habitación que se ha apartado pues para que un día a la semana los hermanos puedan reunirse y obviamente puedan ellos compartir el mensaje de la palabra de Dios. Así hoy entonces Jesús está en una sinagoga y decíamos que no era en el templo donde se daban las enseñanzas, pues el templo, hermanos, no era para eso, sino para ofrecer sacrificios y obviamente para llevar sus ofrendas. Ahora, había una costumbre que los maestros itinerantes que visitaban una sinagoga les daban espacios de enseñar. Hoy no se nos dice dónde está Jesús, pero sí es interesante porque se nos dice que Jesús está en una sinagoga y se dispone para poder
ministrar a una mujer. Pues había ahí en esa sinagoga esta mujer que llevaba 18 años enferma. Claramente dice el texto, por causa de un espíritu malo. O sea, estaba encorvada y no podía enderezarse. Esto es importante, fíjese, que nosotros podamos entenderlo, porque aún hoy en día hay personas, hermanos, que desconocen el obrar de los demonios. Hay personas que dicen, mire, yo pensé que eso no existía, o yo pensaba que eso era simplemente un cuento. Y yo le puedo recordar, mire, sin afán de que usted entre en pánico o en miedo, así como Dios es un Dios de luz y obra maravillosamente para gloria de su nombre en nuestras vidas, también Satanás, que es el príncipe de las tinieblas, anda suelto y anda siempre buscando, como dice la primera carta de Pedro en la palabra de Dios, buscando a quien devorar. Otras personas dicen, no, mire, si uno no cree en eso, no le pega. Cuidado, aquí no se trata de que usted crea o deje de creer, se trata que eso es una realidad. La existencia, hermanos, de los demonios es una realidad, y muchos de ellos, fíjese, lo que hacen directamente es atormentar el cuerpo humano, y atormentarlo obviamente con enfermedades. Por eso la gran mayoría de enfermedades, quizás un 70% de las dolencias del ser humano, vienen a causa de la contaminación espiritual, ¿verdad? No estoy diciendo que todas las enfermedades, porque hay algunas de origen biológico, ¿verdad? Causas pues naturales, pero muchas de ellas tienen siempre un origen espiritual, un origen demoníaco. Ahora, esta mujer, por causa de un espíritu malo, dice la palabra que estaba encorvada y no podía enderezarse. En otras palabras, ella tenía obviamente el daño era en la columna vertebral. Y es que los demonios o espíritus malignos causan diversos desórdenes en el cuerpo, así como son desórdenes mentales, acciones violentas, enfermedades del cuerpo, y por sobre todo causan rebelión obviamente contra Dios. Insisto, en el caso de esta mujer podemos ver cómo el demonio le había dañado la columna vertebral, pero al verla el Señor Jesús, dice la palabra que tuvo compasión de ella, usó la misericordia para ella, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Vemos cómo Jesús está viendo a aquella mujer que está sufriendo por su enfermedad. Y ojo, sin que la mujer se lo pida, el Señor viene y liberta a esta mujer. Digo esto, hermanos, no para insistir o para enseñar que no hay que pedir, no, al contrario. Yo soy siempre uno de los que enseñan que la oración es vital para que Dios pueda responder a nuestras necesidades. Pero acá este caso es un caso bien diferente, porque aquí es donde se nos presenta verdaderamente la misericordia del Señor Jesús, que aun cuando aquella mujer no le había pedido el milagro, el Señor por misericordia se lo hace, por misericordia la liberta, y por eso le dice, mujer, quedas libre de tu enfermedad. ¿Pero por qué? Porque tenía necesidad. Y ante una necesidad, hermanos, el Señor no va a ser indiferente, al contrario. Ante una necesidad que sus hijos presentemos, el Señor va a obrar por misericordia. Quedas libre, le dijo, de tu enfermedad. Y oiga, le impuso las manos, y al instante la mujer se enderezó. Veamos, hermanos, que aquí hay dos datos bien importantes, porque al liberarla de la atadura del demonio, la mujer quedó libre. O sea, ya el demonio ya no estaba en ella, pero el demonio había dañado, dijimos, su columna.
Y por eso fue necesario que el Señor le impusiera las manos para que ella fuera sanada, para que ella pudiese enderezarse. Esto le decía que es importante, porque en realidad, mire, ahí sucedieron 2 milagros. El primer milagro fue la expulsión del demonio, pero el segundo milagro fue la sanación de su columna. Esto, insisto, esto es importante para aquellas personas que en algún momento están pasando por un cuadro de enfermedades en su vida y de repente ellas comienzan a pedirle a Dios, y en ese proceso ellas van despacio sufriendo cambios en su vida, pero cambios para bien. Ellos se preguntan, ¿por qué no soy sanada de un solo? Hay personas que dicen, ¿y por qué el Señor no me sana de un solo, no que me lleva despacito? Y la lleva despacito, como diría, porque es necesario primero expulsar el demonio o el mal que pueda tener ahí dañando su cuerpo, como para también, por último, pedir la sanación del Señor, ¿verdad? Esto, le decía, es interesante. Conozco personas que han tenido que pasar por todo un proceso para ser sanados, porque una cosa es la liberación y otra cosa es la sanación. Pero vea, algo bien interesante que dice la palabra, que al momento de ser sanada, ella empezó a alabar a Dios. Hermanos, esto es importante, porque esta mujer, en su agradecimiento por cómo el Señor había obrado, ella comienza a darle la honra y la gloria a Dios. Y vea, eso demuestra el agradecimiento que tenía esta mujer. Pero hermano, le decía que esto es importante porque hay personas que, mire, aun cuando reciben grandes obras del Señor, son desagradecidos, fíjese. Aun cuando el Señor obra maravillosamente en sus vidas, la gente se vuelve desagradecida, se olvida de darle gracias, pero por sobre todo de darle la gloria al Señor. Hay personas que piensan que Dios está a su servicio y que debe de hacer lo que ellos le piden, cuando es todo lo contrario, ¿verdad? Somos nosotros los que estamos al servicio de Dios y somos nosotros los que debemos de hacer su voluntad. Por ello es que esta mujer obviamente estaba agradecida con Dios. Pero vea, el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho un milagro en sábado, comenzó a murmurar. O sea, pareciera como que esas son cosas ilógicas, ¿verdad? Cómo el Señor ha hecho una obra maravillosa. Una mujer que había estado atada por una enfermedad durante 18 años, hoy es liberada, hoy es libertada. Y en lugar de decir gloria a Dios porque esta mujer ahora está libre, el fanatismo y la religiosidad de este hombre no le permitían ver aquel milagro que ahí había ocurrido. Y en lugar de alegrarse por aquella mujer que, insisto, durante 18 años había estado oprimida por un demonio, hoy está murmurando. ¿Y sabe qué? Así hay muchas personas, fíjese, que en lugar de dar gloria a Dios por lo que Dios hace, comienzan ellos a poner pretextos. Yo conozco personas que cuando el Señor obra maravillosamente en un enfermo, por ejemplo, en lugar de decir, mire qué bueno que el Señor ha hecho la obra, comienzan ellos a poner pretextos. Comienzan a decir, pero mire, eso yo no creo que haya pasado aquí, eso yo no creo que haya hecho lo otro. Y no se dan cuenta que cuando toman esa actitud, sencillamente se están convirtiendo en discípulos del enemigo, por querer ocultar o por sobre todo por querer dejar en vergüenza la obra de Dios.
Eso es lo que mucha gente hace. Ahora veamos lo que este hombre dijo. Y dijo: hay 6 días de la semana en que se puede trabajar. Vengan pues durante esos días a que los curen, y no el sábado. Notemos que veía aquella sanación como una violación a la ley de Dios. ¿Pero por qué lo decía? Por su fanatismo, hermano, por su religiosidad, por su hipocresía. Y por eso es que Jesús les va a decir: hipócritas, ¿acaso no desata cada uno de ustedes su buey o su burro del pesebre para llevarlo a abrevar, aunque sea en sábado? Y es que los fariseos enseñaban que todo animal debía de ser liberado de su atadura durante el día de reposo, para que éste también descansara. Hoy Jesús les está diciendo: miren, si ustedes hacen eso con los animales, ¿por qué ahora te escandalizas con un ser humano que es libertado? Por eso es que el Señor les dice: hipócritas, pues ellos fingían tener celo por la ley, pero en realidad no les importaba la vida humana. En realidad decían ellos defender las cosas de Dios, pero no les importaba ver de menos o maltratar al hermano. Y eso, obviamente, es lo que el Señor está haciendo. Porque para el Señor lo más importante en aquel momento era la vida de aquella mujer que durante 18 años había estado atada. Ahora, así fíjese, hoy en día, mire, hay grupos religiosos que en su afán por cumplir la ley no les importa la vida humana. No les importa. En su afán de cumplir la ley, terminan, hermanos, insisto, dañando más todavía. Terminan imponiendo cargas, como les va a decir el Señor, que ni ellos cargaban, ni ellos llevaban. Y eso es terrible, porque la gente que no conoce se deja llevar por todas esas cosas. Ahora, el Evangelio termina narrando la alegría de toda la gente al ver las maravillas que el Señor hacía. Esa alegría, hermanos, al ver que los enfermos eran sanados. La alegría al ver que aquellas vidas eran bendecidas. Alegría por haber verdaderamente ver los valores del reino. Dice la palabra, la gente se alegraba de todas las maravillas que el Señor hacía. Se alegraban porque Dios estaba presente en la persona de Jesús. Pero eso, hermanos, debiera de ser nuestra aptitud. Esa debería de ser nuestra alegría, el poder nosotros alegrarnos, porque aunque yo no sea el que estoy siendo utilizado por Dios, pero la obra de Dios está llegando. Pero usted sabe, vivimos en un mundo tan religioso y tan fanático, que si no es mi iglesia, que si no es mi grupo, que si no es mi comunidad quien lo va a hacer, eso no sirve. Yo conozco una persona que estaba muy enferma. Me pidieron ayuda, yo les dije que la traigan, pero fue a hablar con otra persona que le comentó que iba a venir para que oráramos, y esa persona le dijo: mejor que se muera, pero no la lleve, que le hagan oración. Créame que duele esas aptitudes tan egoístas, duelen esas aptitudes tan hipócritas, porque son de personas que conocen de Dios, que saben que al final la obra no la hace el hombre, la hace Cristo, y que si nosotros, el Señor nos permite ese privilegio de poder ver un milagro, no es para que la gente me respete o nos haga famosos, sino es para la gloria de su nombre. Por eso, hermanos, la alegría que el Señor hace, las cosas que el Señor hace deben de causarnos alegrías. Pero hay personas que se vuelven envidiosas, celosas, y tristemente no permiten que el Espíritu pueda fluir. El Evangelio dice que aquellos milagros que eran innegables hacían que sus enemigos se avergonzaran.
Y eso es lo que el Señor sigue haciendo en nuestras vidas. Mucha gente tal vez puede criticarle a usted, pero si usted está caminando derecho a los ojos de Dios, tranquilo que el Señor le respalda. Si usted está caminando en fidelidad a Dios, tranquilo que el Señor le va a respaldar y no va a permitir que usted quede avergonzado. Eso es algo muy valioso y muy importante. Por eso, alegrémonos por lo que el Señor hace. Mire, yo me alegro cuando yo veo cómo Dios sigue obrando, cómo Dios utiliza a los hermanos y hermanas. Tal vez no me utiliza a mí, pero los utiliza a ellos. Y eso es maravilloso. Por ello, hermanos, alegrémonos por la obra de Dios. Démosle gracias a Él por lo que está haciendo y por lo que hará. Y permitamos siempre que el Señor se siga glorificando en nuestras vidas. Por eso, hermanos, que en este hermoso día el Señor nos bendiga, que derrame su gracia sobre nosotros, nos perdone nuestros pecados. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dinos, ¿qué te pareció la reflexión del Evangelio del día de ahora en la sección de los comentarios? Si eres nuevo, te invitamos a que formes parte de esta comunidad y compartas el Evangelio no solo a tus seres queridos, sino también a otras personas que estén necesitadas de escuchar la bendita palabra del Señor. Recuerda darle like a este video, suscríbete si aún no lo estás, ya que subimos videos todos los días. Así que muchas gracias y que Dios Todopoderoso nos acompañe hoy, mañana y siempre. Me ha sostenido.